protector y territorial. Uno como varón debemos ser protectores de nuestra familia, especialmente de la esposa. Debe ser uno proveedor y debe ser uno territorial. ¿Qué significa territorial? Pues de esto no permito a nadie que entre. Si entras, pasas esta línea, te metes conmigo, tienes problema conmigo. Y todo esto es parte de... Pero lo que hoy queremos abordar es la idea de la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es la importancia de que un padre tenga comunión con su hijo? De que un hijo o hija tenga comunión con su padre o madre. Debo decir que el efecto de la presencia de un padre en la vida de un hijo varón es diferente al efecto que tiene un padre en la figura de una hija. Y de igual manera, el efecto que tiene la madre en el niño, el varón, hijo varón, es diferente al efecto que tiene el padre en el hijo o en la hija. Pero en los dos casos es fundamental que exista una comunión. Y por comunión hablamos de una cierta intimidad, básicamente emocional. El hijo y el padre, la hija y la madre deben tener una comunión o intimidad emocional sana, porque hay varios tipos de intimidad que vemos en las relaciones familiares que no son sanas. Algunos puntos podrán salir aquí. Pero el asunto aquí es que la comunión que hay entre los padres y los hijos, especialmente en este caso del hijo con el padre, determina la respuesta de nuestra vida de oración. Y vamos a ver. Dice en el Salmo capítulo 2, versículo 8. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un salmo mesiánico, porque está refiriéndose al Señor Jesucristo cientos de años antes. Y es Dios diciéndole a su hijo, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es común aplicar este pasaje cuando nos convertimos en hijos de Dios, por la gracia de Jesucristo, por el poder de su sangre, venimos a ser sus hijos. Mientras no sea así, mientras Cristo no intervenga en nuestras vidas y a través de Él no tengamos acceso al Padre, somos criaturas. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos, solamente aquellos que le hemos recibido como Padre. Amén, gloria a Dios. De manera que aquí lo que encontramos es que se refiere sí a Jesús, aún antes de que éste apareciera, pero ya existía en el pueblo de Israel esta esperanza mesiánica de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor, pues por toda la experiencia triste de opresión, de esclavitud, etcétera, que vivió el pueblo hebreo. Mucho se ha escrito sobre la oración y sobre la fe necesaria para obtener respuesta a nuestras oraciones, y hay tantas cosas que se han escrito, tantos libros, el secreto de la oración, que Dios responde, y la vida espiritual y la oración, y características o requisitos para que Dios responda a tu oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando examinamos los evangelios y tratamos de comprender cómo Jesús obtenía que el Altísimo, su Padre Celestial, le escuchara, encontramos otra realidad que poco o nada tiene que ver con las respuestas sofisticadas que nosotros nos gusta encontrar ante la pregunta de cómo podemos asegurarnos que Dios oye y contesta nuestras oraciones.
¿Ustedes creen que Dios, el Padre, contestó todas las oraciones de Jesús? Sí, contestó, pero no siempre dijo que sí. Bueno, hay un caso. Jesús le dijo en el Getsemaní, en su oración de agonía: Padre, si es posible, que pase esta copa de mí. Y Dios le contestó, pero le dijo no. No, así es. Sí era posible, pero no estaba dentro del plan ni del propósito de Dios. Su Hijo tenía que morir por los pecados de la humanidad. Tenía que haber un sacrificio. Y este era Jesús. Dios contesta nuestras oraciones, pero no siempre nos va a contestar que sí. Y además, cuando andamos buscando el secreto de cómo Dios contesta las oraciones, pues no se trata de que Dios esté obligado a contestar todo lo que deseamos. Bien dice la palabra del Señor en la carta de Santiago: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pides mal. Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pedimos cosas que nos agradan, cosas que nos gustaría, cosas que deseamos, cosas que anhelamos, y decimos, pues es que no está mal. Sí, no está mal, pero Dios no quiere. Pero no es el momento. No te va a hacer bien. Muchos hijos le piden a sus padres un carro último modelo, una motocicleta. ¿Es correcto dárselas? No, no siempre. ¿Por qué razón? Hay peligros. Puede el Padre darnos lo que sea, pero no siempre nos va a decir que sí. Otras veces nos va a decir espera. Pero si queremos encontrar un secreto en la vida de oración de Jesús, no es cómo Él obtuvo respuesta a todo lo que le pedía el Padre. La fe de Jesús se sustentaba en la relación que Él tenía con su Padre. Toda la vida de Cristo giraba alrededor de su Padre celestial, toda. Siendo aún adolescente, acompañando a sus padres a celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén, ya recordamos, se perdió 3 días, ya en caravana, saliendo de Jerusalén, 3 días, y lo andaban buscando y no lo encontraban, y regresaron a Jerusalén. Pues búsquenlo, a lo mejor se perdió, pero es que salió con nosotros. Pues sí, pero el muchacho se fue con los amigos, búsquenlo, y comenzaron y lo encontraron allá en Jerusalén, en el templo. ¿Y qué hizo la madre de Jesús, María? Lo regañó con angustia, estaba enojada. ¿Qué hacemos cuando los hijos nos hacen pasar malos ratos? Nos enojamos, los reprendemos, los regañamos. Mira lo que has hecho, estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué llegas a esta hora? Te había dicho que a esta hora. Y María, la madre, además Jesús tenía 12 años, lo reprenden, enojada. ¿Dónde estabas? ¿Qué no ves que te hemos estado buscando? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario. ¿A qué Padre se refería? Padre Celestial. Padre Celestial. Es fundamental entender que Jesús tenía una relación con el Padre terrenal, y todo parece indicar que fue buena. No sabemos cuándo y a qué edad José desaparece de la vida de Jesús, pero él desapareció. No tenemos más información de él que cuando Jesús nace. Después de esto, detallitos, y no tenemos más información. Evidentemente, cuando Jesús está en la cruz y muere a los 33 años de edad, María ya estaba sola, parece era viuda, porque Jesús encarga a su madre, a su discípulo amado, a Juan, y a Juan a su madre, buscando poner un varón conforme al contexto social y cultural en aquel tiempo, donde la mujer no valía sin la presencia de un varón.
todas las leyes, todo estaba girando alrededor del varón. La sociedad judía y la sociedad de aquellos tiempos era una sociedad sexista. Todo giraba alrededor del varón. El beneficio de la mujer estaba en función de si daba a luz hijos y sobre todo que fueran varones. Esto era un privilegio y era una gran bendición para cualquier esposo. Pero en esta ocasión, cuando María reprende al Señor Jesús, bueno, a su hijo Jesús, así lo veía, con todo y las experiencias que había tenido, era su hijo, lo había cuidado, lo había amamantado, y quién sabe cuántas veces lo había regañado, quién sabe qué inquieto era Jesús como un niño sano y normal, porque no me lo imagino a Jesús sentado en una silla meditando desde 1 año de edad, ¿verdad que no? Era un niño normal, vivió en una familia normal, y cuando su madre lo reprende, la respuesta de Jesús nos enseña algo muy claro, que ya también lo hemos reflexionado en los devocionales que han recibido. Jesús se está desconectando de la madre y conectando con el Padre. La plenitud masculina, la plenitud del varón se da cuando deja el territorio de la madre y se introduce en el territorio del Padre. El problema, ya lo hemos dicho, es cuando la madre no deja que el niño abandone su territorio. Y ya el niño tiene 20 y tantos años ya para ir a los 30 y todavía la mamá lo quiere seguir cuidando. La mamá lo quiere seguir sobreprotegiendo. Es un problema. Un niño así puede llegar a ser hombre en el sentido extenso de la palabra. No, porque tú, mamá, lo estás estorbando. No le estás permitiendo. La plenitud masculina se va a lograr cuando el varón, en la edad conveniente, deja el territorio de la madre, se desconecta de la madre, no depende de la madre, deja de girar alrededor de la mamá y se mete en el territorio del papá. Hemos comentado que en esto consiste la ceremonia del Bar Mitzvah dentro del judaísmo, en donde las madres, en una ceremonia, entregan a su hijo varón al padre. Y en esa ceremonia la madre, palabras más, palabras menos, le dice delante del rabino: aquí está nuestro hijo, ya lo amamanté, ya lo cuidé, ahora te lo entrego, enséñalo a ser hombre. La sobreprotección de muchas madres no es gratuita, no es nada más porque sí. En muchos casos es así. También es por la irresponsabilidad y la inconsciencia de los padres. Es muy cómodo para muchos papás decirle a mamá: pues, tú encárgate de ella. Oye, mira que tu hijo, mira que hay que ir a la escuela, ve tú. Y entonces el padre se olvida de criar a sus hijos, de educarlos, de enseñarlos a ser hombrecitos. Y entonces cuando estamos tratando de resolverle todo a los hijos, cuando ya no tienen edad, cuando mejor dicho, tienen edad para que ya resuelvan sus propios problemas, pues les estamos haciendo un gran daño a los hijos. Necesario, es fundamental que todo varón en la edad temprana se desconecte de la madre, como Jesús lo hizo. En esa respuesta marcaba ese territorio, y se introduzca en el territorio de papá. Que si el papá era carpintero como José, sin duda Jesús aprendió la carpintería. Que si el papá es electricista, sin duda el hijo aprende a manejar la corriente negativa, positiva, el neutro y todas estas cosas. Que si el papá tiene otros oficios, pues sin duda el hijo aprende esos oficios. Y independientemente de cualquier oficio, cuando el padre agarra al hijo y le dice: vámonos a jugar fútbol, vámonos a ver un partido de fútbol, de béis o de algo, ven, vámonos, y toma al hijo, convive con él. El varón no se hace varón solamente por razones fisiológicas. Nacemos varón, mujer, pero el carácter masculino
se transmite de manera afectiva, emocional, por la relación del padre con él. Ninguna mamá, lo he dicho hasta el cansancio, ninguna mamá tiene la capacidad de hacer de su hijo un verdadero hombre. Es que yo puedo y no necesito. Mire, los problemas que usted tenga con su esposo son su problema. Eso resuélvalos usted, son problemas de pareja. Pero su hijo varón necesita de un varón. Busque al tío, en todo caso. Busque al abuelo, en todo caso. Busque a quien sea necesario para que le ayude a levantar a su hijo como un varoncito. Porque es necesario que se desconecte de usted, mamá. Y es necesario usted, papá, que tome a su hijo y lo acerque con usted y tenga esa comunión con usted. Veamos más. La relación filial de Jesús como hijo con el Padre Celestial estuvo marcada por una relación cercana con su Padre adoptivo y terrenal. Si entendemos que Jesús fue un padre adoptivo. José. José, un padre adoptivo, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Sí. Realmente no era su hijo. Lo crió como su hijo, lo amó como su hijo. Protegió a su amada como si estuviera llevando a su propio hijo, siguiendo las instrucciones a través de los ángeles durante el nacimiento y en la persecución que hubo de parte de Herodes. Lo amó, pero genéticamente hablando no lo era. No era su hijo. Era padre adoptivo, pero él tenía una función, José. Era enseñar a su hijo, Jesús, a funcionar y ser un varón. Esto es fundamental. La desconexión que hay de hijos varones con el padre, porque se fue, porque abandonó, porque siempre estaba tomado, por lo que usted quiera. Pero esa desconexión lo que genera, lo que produce, son hijos emocionalmente castrados, faltos de vitalidad masculina, y aprenden a enfrentar la vida como mamá. Lo voy a decir con respeto. Sabemos que hay diferencias en el carácter de la mujer y el carácter del varón. Las mujeres en sus conflictos entre mujeres son otra cosa, hay otros virus ahí. Normalmente en los conflictos entre varones somos diferentes. Los varones no nos hablamos como tú me dijiste que ve y dile que yo, que llegamos y decimos, oye, dijiste esto, sí, no, hay problema, no, perdóname, discúlpame, toma mi mano, ahí muere, y ya ahí muere, y no andamos cargando nada. ¿Por qué funcionamos así? Cuando tenemos la imagen y la relación con un padre, una figura masculina, aprendemos esto. Pero si la madre sigue dominando el panorama, el muchacho puede ser Sansón, o sea, físicamente masculino, pero en un carácter emocionalmente femenino. A la hora de enfrentar los problemas de la vida, es sacatón. No sabe resolver, no sabe enfrentar conflictos. ¿Por qué no? Bueno, sí sabe, lo hace como su mamá. Y en la vida, hermanos, los varones, tenemos que enfrentarla con carácter, con fuerza, con firmeza, con determinación. Y a veces tenemos que enfrentar a verdaderos tiburones de la vida. Gracias a Dios, como hijos de Él, tenemos muchos recursos para hacerlo. Pero todos necesitamos, como Jesús, para tener esa comunión con su Padre Celestial, tuvo primero una comunión con su Padre terrenal. ¿Saben ustedes que en la Biblia Dios se presenta como Padre? Dios se revela como Padre. Sí hay también un pasaje
en la que él se revela también de una manera femenina cuando se refiere al pueblo de Israel y dice: cuántas veces quise cobijarte como la gallina sus polluelos. Hay esta figura. Pero en general vamos a encontrar en toda la Biblia que el Padre Celestial se revela como masculino. Entonces necesitamos aprender, hermanos, varones, a tener comunión con nuestro Padre terrenal. Pastores que ya no están. Hay forma, no se preocupe. Pastores que si lo conociera usted, es imposible, no digas. La comunión o la restauración de la relación con los padres no depende de la otra persona, depende de uno. Uno lo puede hacer solo. Se trata de sacar de nuestro corazón el rencor, el resentimiento, la amargura, etcétera, etcétera. Dejar ir libre al papá. Muchas veces tenemos una actitud hacia el padre de acuerdo a lo que vimos sufrir a la madre. Y muchas veces la madre está transmitiéndonos a los hijos: mira cómo tu padre me trató, mira que mira. Yo ya no te voy a decir nada de tu padre, pero nada más date cuenta. Y es un drama ahí que el hijo o la hija está recibiendo y formando un carácter. Es fundamental para ser varones tener una relación sana con el Padre terrenal. Esa es una de las tareas del Padre en la tierra. Todos los varones aquí que somos padres tenemos la función de modelar en una comunión íntima con nuestros hijos para que ellos aprendan a relacionarse con el Padre Celestial. ¿Por qué creen que que las iglesias están llenas de mujeres? ¿Cuántos hombres hay aquí? Varones. ¿Y cuántas mujeres hay? Ni los cuentes. Mayoría. ¿Siempre ha sido así o no? ¿Saben por qué? Porque esto no es en otros países. En Estados Unidos es mitad y mitad, normal. Pero aquí en México sí, porque somos una sociedad matriarcal. Aquí en México sí. ¿Saben por qué? Porque las hijas son más cercanas normalmente al papá. Y hay más dificultad con la mamá. Los hijos varones son más cercanos a la mamá. Y más lejanos del papá. Y hay una serie de disfunciones allí, de líos, que se presentan en las familias cristianas. Y los líos que viven como familia se reflejan en la vida de la iglesia. Es fundamental, como Jesús, aprender a conectarse con el Padre terrenal para tener disposición para comunicarnos y tener intimidad emocional con nuestro Dios. Sabemos que José y María formaron una familia normal, que Jesús fue el primogénito, que hubo más hijos que fueron hermanos de Jesús. Poco se sabe de José, pero lo poco que se revela de él en los evangelios es suficiente para darnos cuenta que fue un buen esposo, un padre amoroso, que cuidó de su familia y jugó un papel determinante en el desarrollo de la personalidad y carácter de Jesús como hijo de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál es la característica principal de la personalidad de José, padre adoptivo de Jesús? Es lo único que se menciona de él, algo de su carácter. ¿Qué? Justo. Pero, pues, ¿sabe por qué no abandonó a María cuando supo que pues, estaba embarazada? Y dijo, ¿y yo qué? Que le hicieran algo. ¿Yo qué? Porque la Pero como era justo, no quiso infamarla. Si José la abandonaba, por justa razón, la ley le asistía, la ley de Moisés, lo respaldaba. María se las iba a ver difícil. Iba a ser acusada de adulterio. Ya se pagaba con muerte. Sí. Entonces José la cobijó. Fue necesario la intervención de un ángel. Así es.
Que José estaba sufriendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero guardó el secreto, no fue con su mamá a contarle. Dicho sea de paso, guardó el secreto. Además era él y María que no sabían qué hago. ¿Qué hago? Y no sabía qué hacer. Y finalmente era justo. Es lo que se sabe de él. ¿Habrá Jesús aprendido a ser justo? ¿Responsable, como lo fue José? Sí. Por eso cumplió y al final en la cruz dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pues con un papá que tuvo así como no. Años después, cuando Jesús inicia su ministerio, viene ante Juan el Bautista para ser bautizado por él. Cuando Jesús desciende a las aguas del Jordán, en el momento en que es bautizado, se oye una voz del cielo que decía: Este es mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. La versión dice: mi hijo amado, en ti me complazco. ¿Sabe lo que significa esto? No sabemos si solo Jesús escuchó la voz o la escucharon todos los demás. Quien haya sido, si fue solo Jesús, ¿saben lo que significa oír la voz de su Padre, con el cual ya tenía una identidad definida? Él sabía que era el Hijo de Dios, el Mesías. Que haya escuchado: tú eres mi hijo y me alegro de ti. Se dice que un hijo debe oír 3 expresiones de parte de sus padres en algún momento de su vida. Especialmente el padre hacia el hijo varón y la madre hacia la hija, o del padre a sus hijos. ¿Cuáles son esas 3 expresiones? Una: te amo. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo: te amo o te quiero mucho? Te amo. 2: estoy orgulloso de ti. 3: lo estás haciendo bien. Saben, muchos de nosotros estamos viviendo con una gran carga. Bueno, muchas cargas, pero una de ellas: no tuvimos la bendición del Padre que nos haya dicho: estoy orgulloso de ti, hijo, te amo, hija, te amo, lo estás haciendo bien. A pesar de que ha habido un desastre en la vida. Pero cuando un padre viene y dice todo esto, ¿qué creen que significa para un hijo y para una hija? Es liberador. Es una bendición. ¿Por qué los padres callamos? ¿Sí? Eso quiere usted, porque los padres callamos. Hay veces que lo demuestran con su trabajo, el llevar el sustento, y no decir que no vivieron. Nunca va a ser lo mismo. Se entiende que el padre trabaja para su familia, se espera. Hay muchos que trabajan y trabajan y trabajan, y no solamente para su familia, sino para otra familia también. Pero nada de esto puede sustituir el contacto emocional, la expresión verbal que pueda ir acompañada del contacto físico y de decir al hijo o a la hija: te amo, te alegro, me alegras. Decirle: estoy orgulloso de ti. Hija, hijo, lo estás haciendo bien. Ay, papá, es que yo pensé que no, hija, lo estás haciendo bien. Sé que estás luchando, sé que es difícil, pero lo estás haciendo bien. Estoy orgulloso de ti. ¿Cuántos hijos quisieran oír eso ahorita? He visto, hermanos, muchas veces en sepelios, cuando ya nos retiramos todos de la tumba, a padres tirados en el piso junto a la tumba, llorando, porque se les fue un hijo con el cual
no lograron restaurar nada. Padres duros, padres demasiado rectos, padres que nada más pensaban en controlar, nunca dieron amor. Los he visto, no una, varias veces. Y la madre y los otros, padre, déjenlo. Va a tardar quién sabe cuánto para que logren superar esto. Y he visto a hijos también, y a hijas, quedarse al final después del sepelio, solos, llorando frente a la tumba de su padre o de su madre, porque ya no va a estar. Y quedaron tantas cosas pendientes, rencores, resentimientos, acusaciones, señalamientos, heridas abiertas. Todo por el orgullo de no saber decir en su momento, hijo, te amo. Y no una vez, continuamente, te amo. Es que Dios sabe que le amo. Eso que sí, ¿y qué? El hijo necesita saberlo, oírlo. Bien. Cuando Jesús escucha a su Padre Celestial decirle públicamente que lo amaba y se complacía mucho en él, el Padre estaba afirmando una identidad y una relación de amor puro con su Hijo. Y se lo está diciendo justo al inicio de su ministerio, porque el ministerio de Jesús sí que iba a ser algo muy duro. No solamente por el final de su ministerio, la cruz, sino porque tuvo que enfrentar a tanta gente tan dura, y los fariseos, y los saduceos, y los escribas, y los romanos. Fue difícil para Jesús. Era importante tener la fuerza del Padre. Hoy en día todos necesitamos la fuerza del Padre, pero ¿cómo la vamos a tener si estás en tu corazón roto con tu Padre? Te has enganchado en el conflicto de tu madre con él. Dejen a los padres resolver sus problemas. Y padres, no tratemos de involucrar a los hijos en nuestros problemas. No tratemos de usar a los hijos como aliados. Moneda de cambio. Ya suficientes problemas tienen ellos que enfrentar en su vida todavía para que carguen con los problemas de pareja. Es fundamental entonces que para nuestra fe sabernos hijos del Dios Altísimo y muy amado por nuestro Padre Celestial. Y tal convicción consolida una identidad filial como hijos con nuestro Padre Eterno. Por eso Juan, en primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y hermanos, somos hijos menores que Jesús. No. Somos herederos. ¿Saben, espiritualmente hablando, dónde estamos en este momento? En una posición de autoridad. Estamos aquí en la tierra, sí, pero la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que somos coherederos con Jesús. De todo lo que el Padre le ha dado a Él, nos los ha dado a nosotros. Hablemos de las crisis de fe y de la crisis existencial y el síndrome del padre ausente. Vamos a ver aquí un video, hermanas, por favor. Dura casi 4 minutos. Las letras son pequeñas, no sé si alcanzan a verlos de lejos, si está en inglés, pero bueno. Puede subir un poco el volumen para que hablen en inglés. What I found was an epidemic. I had no way of knowing the significant impact that growing up without a father would have on me as a boy, as a man, and as a father. There are millions of children suffering
because they're growing up without fathers. And there are millions of men who have no idea how much they mean to their kids. Perdón, We are ¿puedo making poner this esto? film to create an ¿Ayudaría si yo voy leyendo el texto? Sí. Bueno, podemos comenzar, hermano, por favor. ¿Y le bajo un poco? Sí. Sí, por favor. My name is John. Me llamo John Finch y hace 3 años que comencé este viaje para saber cómo perdonar a mi padre. Lo que encontré fue una epidemia. Yo no entendí el significado de haber crecido sin un padre, ni como niño, como hombre o como padre. Un poquito de volumen, hermano, ambiental. Hay millones de niños sufriendo porque les falta la presencia de su padre. Existen muchos padres que no tienen la menor idea de lo que ellos le significan a sus hijos. Estamos haciendo esta película para que el público se dé cuenta de la importancia del papel del padre en la vida de su hijo. Al mismo tiempo queremos que se den cuenta de la importancia. Ayúdenos a realizar este documental para que juntos podamos cambiar las vidas de los niños por medio de alcanzar los corazones de sus padres. Con su donación podremos, un ministerio. El problema de Mayopan eso lo puede. It's so cloudy. El nublado está el día. No contesta el papá. I was never prepared to be a father. Nunca estuve preparado I para had ser no padre. idea how No hard tuve it would ninguna be idea de lo difícil que or how sería la heavy the responsabilidad. responsibility would feel. You know, it En doesn't seem realidad, right to no me have that parece much justo que influence uno over tuviera one tanta small life. influencia en la vida de un niño. The way they look up to you, Cómo nos admiran y lo fácil que los decepcionamos. easy it is to let them down. Quizás si mi padre hubiera estado allí para ayudarme sería más fácil, pero no estuvo. But it wasn't. Durante la mayor parte de mi juventud yo me crié sin padre. I can remember Puedo acordarme de su cara, pero no tengo recuerdos de una vida con él. I can't remember a life with him. The last La última vez que lo vi fue un día de escuela. school day. He was Nunca always estaba allí por la mañana, pero por alguna razón ese día pudo llevarme a la escuela. he gave Hasta me dio un beso. Nunca olvidaré ese día. Bien, ahí termina. Se suicidó. De todas maneras, nunca estaba. En la vida del hijo nunca estuvo. Nos damos cuenta todo lo que puede suceder con el padre ausente. Ausente físicamente y ausente, aunque presencial, pero emocionalmente ausente. Nunca ocupado de las necesidades del hijo o de la hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Puedo orar por ti? Etcétera. Diálogo. Una comunicación sencilla. Y esto es una epidemia mundial, sería pandemia. México más, siendo una sociedad matriarcal. Todos necesitamos aquí restaurar la relación con nuestro Padre. Esté presente o ya
haya marchado. Presente o haya marchado. Cualquiera que sea la situación. Todos necesitamos restaurar la comunión con nuestro Padre. Es muy complicado tener fe en nuestro Padre Celestial, esto vale por confiar, cuando en nuestra experiencia personal no hemos vivido una relación de amor y comunión con nuestros padres terrenales. Lo repito, es muy complicado tener fe en nuestro Padre Celestial, confiar, cuando en nuestra experiencia personal no hemos vivido una relación de amor y comunión con nuestros padres terrenales. El padre del mismo género es pieza clave en la formación del varón y de la mujer. No se puede enfrentar la vida con plenitud y satisfacción cuando el niño o niña crece sin la presencia y amor del padre correspondiente. El niño se hace hombre con papá y la niña se hace mujer con mamá. Hierro con hierro se afila, se abusa, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Por eso es muy importante las reuniones de varones, las reuniones de mujeres, donde hablemos cosas de hombres entre hombres. Crean, de verdad, cuando nos reunimos nosotros los varones, hablamos cosas de hombres entre hombres. Y nos es bendición. Uno que otro se disfraza y eso siempre es muy común. Aparentan espiritualidad y luego se ve que están defendiéndose para no soltar lo que se ve ya, ¿no? Pero ya cada quien. Pero son cosas de hombres y las tratamos entre hombres, buscando que haya sanidad, que haya liberación y que haya bendición. Por eso, cuando crecemos sin esta identidad, crecemos sin fundamento y sin fuerza, y vamos por la vida experimentando fragilidad, inestabilidad en nuestras relaciones e insatisfacción en las mismas. La identidad con el Padre del mismo género nos provee de capacidad y fortaleza para enfrentar la vida y para sostener una relación filial y de amor con nuestro Creador como Padre eterno. Por esto es que se requiere ayudar a sanar el corazón herido de muchas personas que llegan a los pies de Dios a través de Cristo. Esta sanidad tiene que ver en la mayoría de los casos con restaurar el alma del varón o de la mujer, con los recuerdos y emociones implicadas con el Padre como cabeza y con el Padre del mismo género. Sin esta acción terapéutica, sanadora, es muy difícil cultivar una relación sana y de confianza con Dios, como nuestro Padre Celestial. Esta es, y en buena medida, la razón de cristianos que nunca llegan a la madurez y que carecen de fruto en sus vidas cristianas. Por esto es fundamental tener conciencia de nuestra identidad como hijos del Padre, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Padre con mayúscula, Padre Celestial. Así entonces es posible entrar en una relación filial de formación y de desarrollo. Sin esa identidad con el Padre terrenal, las oraciones de los cristianos se vuelven un ejercicio muchas veces infructuoso y arduo en lo que tratamos de convencer a Dios como un ser poderoso, pero lejano a nuestro corazón, en lugar de que la oración sea un fresco diálogo entre papá y yo, teniendo certeza del amor que justifica aún su disciplina. Dice Proverbios 31, 3, 11 al 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. El hijo más infeliz o hija es aquel que nunca es corregido o nunca fue corregido, porque se le enseñó que la vida no tiene límites y no tiene consecuencias. Cuando corregimos a nuestros hijos desde pequeños, les estamos enseñando que la vida tiene límites y que hay consecuencias de nuestros actos. La oración de fe, entonces, ¿cuál es la oración que Dios contesta en realidad? Aquella que hacemos desde la base de sabernos hijos muy amados y aceptados por nuestro Padre eterno. No es difícil orar, pero no para obtener beneficios personales,
sino para disfrutar del amor de mi Padre Dios en una comunión íntima en la que mi corazón está desnudo delante de Él. Y Él me dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces la oración de fe, la oración que Dios contesta, no trata de qué decir o de cómo decirlo o cómo conseguir lo que necesito de Dios, sino se trata de una relación de amor entre un padre y un hijo. La mayor bendición de la oración no radica en lo que puedo obtener de Dios, sino de que Él se ha dispuesto a decirme y a ofrecerme, Gonzalo, tú eres mi hijo, yo te engendré y tu vida alegra mi corazón. Me gozo tanto en la comunión que tenemos. Se trata de acercarnos a Dios de esta manera, ¿no? Porque somos hijos. Él es nuestro Padre. ¿Recuerdan a Jesús en la oración de Getsemaní justamente? Hay una expresión que él utiliza. Él dice Abba. Abba Padre. Sí, y esa palabra Abba, y que inmediatamente es traducida como Padre, en realidad es una expresión muy familiar, muy íntima. Es papito, papi. Lo cual habla de una comunión muy cercana de Jesús con su Padre. De eso se trata la oración. No de un Dios lejano y sentado allá arriba en un trono así mirándome como Zeus, sí, con rayos aquí a un lado, y si no le gusta algo, ¡pum!, aventaban sus rayos. No, sino como un Padre amoroso. Y que le decimos, papá, aquí estoy otra vez. Me gozo en tu presencia, porque yo sé que Él se goza con mi presencia. Él se goza con que yo venga hasta delante de Él, que yo le exalte, que yo le reconozca, que yo le obedezca, y que yo le pida algo. De eso se trata la oración. Está basada, está fundamentada en la comunión del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. ¿Qué importa si contesta o no contesta, si lo que anhelamos o lo que deseamos es correcto o de acuerdo a su voluntad? Eso es un asunto secundario, pero estamos seguros de que como hijos suyos nos gozamos en su presencia y Él le encanta contestar nuestras oraciones. Cuando nuestros hijos vienen así en ese plan, nos alegran y les decimos continuamente, te amo, me alegras mucho tu vida, lo estás haciendo bien. Me piden algo, no todo lo que piden se lo podemos dar, pero uno se goza en dárselos, porque uno quiere fortalecer esa relación. Pero la mayoría de nosotros, por ese conflicto que tenemos con la imagen del Padre terrenal, nos acercamos a Dios con culpa. Señor, yo quiero pedirte, digo, si puedes, perdóname por todo esto que hice, Señor. Ya te lo he dicho, Padre, pero no sé si tú puedas. O sea, es una carga de culpa, una carga continua de vergüenza. Esta no es la oración que Dios quiere de nosotros. La oración refleja la intimidad, la comunión con nuestro Padre. Él no es Santa Claus para que hagamos una lista de peticiones y Señor, te pido y te pido y te pido y te pido, a ver si me contesta. No. Es una relación íntima de Él, es papá y es hijo. De esto se trata. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros. Y es un asunto secundario todo lo demás, porque de antemano sé que por cuanto Él me cuida, me ama y disfrutamos de un compañerismo mutuo. Personalmente, yo disfruto la compañía de mis hijas. Me deleito en verles vivir sus vidas. No quiere decir que han sido vidas así que todo el tiempo nunca me preocupé, ni mi esposa ni yo. No. Hubo momentos de crisis, de luchas, de imposiciones y bueno, muchas cosas. Pero ahorita ha valido la pena. Hay muchas cosas que todavía ellas tienen que
entender, aprender, que vivir, y oramos porque Dios las cubra, que Dios les bendiga. Pero ellas, lo digo yo como padre, alegran mi corazón. Y así se los digo. Ustedes alegran mi corazón. A veces me preguntan, ¿qué quieres, papá, en el día de papá, de padre? ¿Qué quieres que hagamos? Yo quiero que se reúnan y que estén mis hijas y mis nietas. También mis hijas. Los acepto. Pero alegran mi corazón. Sí. Y es que se aprende a disfrutar de la comunión y el compañerismo familiar. Nuestras hijas saben que las amamos, con muchos defectos, pero saben que las amamos, porque tenemos muchos defectos. Y que siempre hemos procurado, siempre trataremos de hacerlo. Hemos aprendido, eso sí, pues es más fácil para mí, es más difícil para las mamás. Tienen sus problemas y todo, como he dicho, ya las conocemos. El tono de voz cuando levanto, contesto el celular y ¿qué pasó? Ahora que tienen muchos años que esto no sucede, ya me pero antes, olvides, ya les conocía el tono, nada más para hijos, ¿verdad? Qué problema traen, bueno, había que tratar de resolverlo, pero para mi esposa no, a mi esposa sí se le fácilmente las nietas, más todavía, se aprovechan de ella. Vamos a concluir. La clave de nuestra relación filial con nuestros padres es ser agradecidos por la vida que Dios nos dio a través de ellos. Quizás se separaron, quizás me encargaron con mi abuela o con alguna tía. Eso es otra historia. Lo que más importa es saberme vivo por la misericordia de Dios. Y eso es suficiente. Tengo vida, pero estoy traumado, pero es que me abandonaron, es que me enseñaron esto, es que no me dijeron, es que... ok. ¿Puedo enfrentarlo? Pues sí, hoy no me queda de otra. Pero estoy vivo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, comenzaré por decir, gracias Señor, por el Padre y la Madre que me diste. Hayan sido como hayan sido. Sean como sean. Porque tú los usaste a ellos, usaste a mi padre como simiente para que mi madre me engendrara y yo naciera. Gracias, no los juzgo. Sus problemas de ellos se los dejo a ellos. Ten misericordia de ellos. Yo te bendigo por mi papá, te bendigo por mi mamá. Y tomo lo que tú me has dado a través de ellos. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios a través de nuestros padres? La vida. ¿Todavía con eso vas a estar quejándote? Yo prefiero vivo, con muchos problemas, pero vivo. Y con salud. Entonces, necesitamos ser agradecidos y entender que nuestra comunión con los padres terrenales determina nuestra comunión con el Padre Celestial. Y el secreto de la oración que Dios responde depende totalmente de esa comunión. No de palabras más, palabras menos, formas, posturas. Eso no es. ¿Cómo está la relación con tu papá y con tu mamá? Ya, pastor, ya hace tiempo que ya no están aquí en este mundo. No te pregunté eso. Te pregunté cómo está la relación. Bueno, es que la relación fue... No es cierto, la relación sigue. El recuerdo y la memoria que tienes de tu papá y de tu mamá está sembrado en tu corazón y ha formado tu carácter, tu manera de sentir, tu manera de pensar, tu manera de enfrentar la vida. Tu padre y tu madre están vivos en tu carácter, en tu corazón, en tu mente. Y eso es lo que hay que restaurar. No puedes pasar la vida quejándote de tu papá o de tu mamá. Déjalos ya con sus problemas a ellos. Si ya no están, ya no están. Toma la vida que Dios te dio con gratitud.
ante esa dádiva, ante ese don que es la vida, todos los hijos, no importa cómo hayan sido los padres, debemos inclinar nuestras cabezas. Recuerdo haber estado en una reunión de pastores, en donde un moderador que era psicólogo, pastor también, pero también era psicólogo, estaba dirigiendo una dinámica y a todos nos hizo la misma pregunta y esperaba respuesta de cada uno. ¿Cuál es la comunión o la relación, perdón, que tú tienes con tu papá actualmente? No importa si está vivo o ya murió. Y empezaron ahí todos los demás y yo dije, híjole, qué bueno que me tocó, soy el 10º, como lo digo, porque estaban abriéndose cosas. Pero uno que estaba al lado mío, antes que yo, dijo, debo decir que mi papá fue malo, un hombre muy malo. Todavía le dijo, malo como la carne de cochino. Pero doy gracias porque tuve papá. Yo conocí aparte, los abandonó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero doy gracias porque tuve un papá. Si tú estás aquí porque hubo un padre que te entendió, ¿estás agradecido? Si aparte de eso, lo conociste, creciste, tuviste otras cosas, no sé, cuidados, ¿estás agradecido? La gratitud es con Dios. Cuando niños, Dios nos da a los padres. ¿Y qué cuando los padres descuidan a los hijos? Lamentablemente sí, también sucede. Y luego tenemos que enfrentar la vida con muchas heridas. Pero eso ya es nuestra responsabilidad. Y ellos también tienen su responsabilidad. Porque Dios nos dio la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos. No lo hicimos. No lo hicimos bien. Por eso, reglas, no mandemos a nuestros hijos pequeños al Oxxo. Este está aquí en la esquinita, no los mande solos. No los mande a la casa del amiguito a dormir. Es que la tía, es que es mi primo. No los mande a dormir. Usted no sabe todo lo que puede pasar ahí en la noche. No los mande. No permita eso. Cuídelos. Ténganlos ustedes. Guárdenlos. Protéjalos. Hasta que ellos aprendan a enfrentar y a protegerse solos. Y muchas otras reglas más. ¿Has sanado esa relación? Les invito a que cierren sus ojos y quizás esta oración que está al final puede ayudar. Dice, gracias Padre Eterno por haber fortalecido a mi madre para retenerme en su vientre el tiempo necesario para mi nacimiento. Gracias, Dios mío, por el Padre que me engendró, porque usaste su simiente para que me desarrollara en el vientre de mi madre, aunque no le conociera ni me viera crecer. Gracias por la vida. La acepto y la recibo, tal y como tú me la permitiste, y me comprometo a valorarla y a vivirla con integridad, dignidad y honor, para darle a mis propios hijos un testimonio de vida que les permita vivir sus vidas plenamente. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, Dios, por amarme tanto y traerme a tu comunión eterna a través de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Toma mi vida, Padre. Y no te voy a decir, Señor, que perdono a mi padre o que perdono a mi madre por su abandono o por su descuido. Simplemente los acepto. Acepto la vida que vino a mí a través de ellos.
y lo hago con gozo, con gratitud, y estoy dispuesto o dispuesta a enfrentarla con honor y dignidad. En el nombre de Jesús.